Abran sus Biblias, por favor, al segundo libro de la palabra de Dios, Éxodo 15. Vamos a estar mirando los últimos 6 versículos de ese capítulo 22 a 27. Éxodo 15, 22 a 27. Éxodo 15, 22 a 27. Y cuando lo encuentran me dicen amén. Amén. Éxodo 15, 22 a 27. El segundo libro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y a ver, tengo una peseta, una cora, 25 centavos, para alguien que pueda adivinar quién escribió el libro de Éxodo. Moisés. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. Se llama también la Torah, dicen la Torah. Los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, fueron escritos, estamos casi seguros que fueron escritos por Moisés. Y se acuerdan, cuando vamos a llegar un día al momento cuando van a subir al monte va a subir Moisés solo al monte de Sinaí. En ese momento, en ese día, va a bajar Moisés con las 2 tabletas, con los 10 mandamientos. Y también lo que le da Dios en el monte de Sinaí, en la montaña, le va a dar la ley, que se dice la ley, la Torah. Y incluido en la ley también va a ser los 5 libros que sabemos hoy. En la Torah: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros. Porque le voy a decir la verdad, que hasta este momento 400 años han estado como esclavos en Egipto. Acaban de salir, vamos a llegar a eso. Quiero decir que durante 400 años se han olvidado de la historia que ha pasado de vos. Porque mucho lo que sucedía de las historias que pasaba, que por ejemplo como padres se les contaban historias de cómo Dios hizo el cielo y la tierra. Y hasta este momento todo era verbo, todo era por boca. Va a venir el momento cuando Dios en el monte de Sinaí le va a dar a Moisés que escriba cómo exactamente pasó todo. Éxodo 15, 22 a 27. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la bondad de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la bondad de Dios? ¿Cuántos de nosotros? Todos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de nosotros cuánto tiempo de nosotros tardamos en olvidar la bondad de Dios? No, yo nunca, pastor, yo nunca me olvido de la bondad de Dios. Pero la verdad es que muchos, incluso yo, nos olvidamos de la bondad de Dios. Dios hace o obra poderosamente en nuestra vida, ya sea en una enfermedad, o nos saca de una situación, nos saca del abismo de algo, nos saca de algo feo, y le proclamamos alabanza, le damos lo que Él es digno, porque Él es bueno y Él es bondadoso. Pero luego viene el día cuando todo va bien y luego viene la prueba de nuevo, y de volada, ¡pum!, nos olvidamos de la bondad de Dios, la bondad que Dios ha hecho en nuestra vida. He titulado el mensaje de hoy esto, porque hoy se trata de la bondad de Dios y cómo esa bondad nos limpia. Las aguas limpiadoras de la cruz. Las aguas limpiadoras de la cruz. En inglés se dice the cleansing waters of the cross. The cleansing waters of the cross. Las aguas limpiadoras de la cruz. La hermosura de la palabra de Dios, que podemos encontrar la cruz de Jesús aún en el Antiguo Testamento. Aunque no se refiere a la cruz, aunque no se refiera a Cristo, aunque no se refiera al Salvador del mundo que un día va a venir, encontramos allí lo simbólico y encontramos las cosas que va a ser un día Jesús igual. Porque toda la Biblia, toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Moisés, por ejemplo, es un salvador a su pueblo. ¿Quién es un salvador para nosotros hoy en el pueblo de nosotros?
Cristo. ¿Quién sacó al pueblo hebreo del Egipto, del rey malvado, Moisés? ¿Quién nos saca hoy del rey malvado, el príncipe de este mundo malvado? ¿Quién nos saca del Egipto de nosotros que tenemos? Jesús. Entonces todo apunta. Entonces Moisés es una figura como Cristo, se le dice. Hay bastantes figuras como Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver José. ¿Se acuerdan de José, el hermano que salvó a su familia? Él es una figura como que él salvó a su pueblo y los trajo y les dio salvación. Entonces y todo apunta a Cristo. Las aguas limpiadoras de la cruz. Vamos a aprender dos cosas de estos 6 versículos. Primero, nunca olvides la dulzura de la cruz. Nunca olvides la dulzura de la cruz. Y la segunda cosa que vamos a ver, la obediencia trae santificación y nos limpia de impureza. Es una palabra grande, santificación, pero vamos a aprender qué es lo que es o qué es el significado de esa palabra. La obediencia trae santificación y nos limpia de impureza. Antes de comenzar con nuestro primer punto, vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta este punto. La semana pasada miramos que el pueblo judío, los hebreos, Moisés, dieron alabanza a Jehová porque los había sacado, los había rescatado y había destruido al ejército egipcio. ¿Y se acuerdan lo que sucedió? Dios abrió y partió el mar rojo donde no había caminos. Ahora se vienen en mente todas las canciones de alabanza que hemos cantado, ¿verdad? Porque Dios abre caminos en nuestras vidas donde no hay camino. Y Dios hizo un camino en el mar rojo para que pudieran salir su pueblo. Inmediatamente que salieron, Dios cerró ese mismo camino para que quiero decir el diablo, pero para que Faraón y su ejército malvado no los pudieran seguir y los destruyó. Se escucha similar a algo en nuestra vida, que Dios hace caminos en nuestras vidas hoy y luego cierra las puertas y los caminos para el Dios de este mundo malvado para salvarnos. Entonces, y luego la semana pasada miramos que pausaron y alabaron a Dios. Esa alabanza que cubrimos la semana pasada, que ustedes están con nosotros, es la primera alabanza, canción, cántico que es grabado en la Biblia. Es el primer y quizás una de las alabanzas más ancianas que sabemos, porque cuando esto ocurrió con Moisés y los egipcios, y cuando Dios partió el mar rojo, eso sucedió hace como 4,000 años. 4,000 años. Y quizás es uno de los cánticos más ancianos que conocemos, que están grabados, que podemos ver aún hoy. Entonces, ya han alabado, ya han hecho ese cántico, le han dado gracias a Dios. Y eso es inmediatamente, quizás el mismo día que salieron del camino, del mar rojo. Y lo que vamos a mirar aquí es que nunca olvides la dulzura de la cruz. Primer versículo dice, Moisés ordenó a los israelitas que partieran del mar rojo y internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del mar rojo, se internaran en el desierto del sur, y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, inmediatamente después del cántico, Dios le dice, prepárense, levántense y vamos a marchar. Entonces Dios le dio esta instrucción a Moisés y Moisés se lo dio al pueblo. Acuérdense que Moisés es la voz de Dios. Moisés es el hombre escogido. ¿Se acuerdan cómo salió Moisés? ¿Se acuerdan cómo obró Dios para salvar a este niño en la canastita? Y cómo la hija de Faraón lo crió en el palacio. Y cómo Dios lo sacó de Egipto y lo hizo príncipe bueno, Moisés era príncipe de Egipto, pero luego Dios escogió a Moisés en la zarza ardiente. Dios le dio instrucciones a él y a su hermano que fuera al faraón, que los dejara ir.
Y luego vimos las 10 plagas. Miramos que la última plaga, la muerte del primogénito, era el último golpe que Faraón tomó y dijo: sáquense aquí, quítense de encima. Este mismo Moisés todavía está aquí dando orden. Ya para este momento, ya deben de confiar en Moisés por todo lo que ha hecho. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. No sé si pueden mirar aquí. Egipto, ustedes que pueden leer mapas, ellos cuando salieron, partieron de Egipto, estaban aquí. La tierra prometida, que hoy conocemos como Israel, está acá. Jerusalén, toda la tierra de Canaán. En vez de salir directo acá, Dios los hizo que marcharan al sur. Y ahora acaban de cruzar el Mar Rojo. Entonces por aquí no estamos completamente seguros de todos de estos sitios, pero tenemos más o menos una idea. Vamos a mirar que van a partir al desierto de Shur por 3 días y van a correr este camino al sur que va a un lado del Mar Rojo y van a ir hasta el sur y luego van a subir por acá, por este área llamado Madea, y luego van a subir, porque aquí todo esto hay puras montañas en el desierto. Pero miramos y vemos como Dios, en vez de decirles que se vayan directo, les da otra ruta, otro camino. Entonces por 3 días andan en el desierto de Sur. Y por 3 días no podían hallar agua. ¿Cuánto piensan ustedes que pueden andar sin tomar agua? Para sobrevivir. ¿Unos días? Casi se conoce que sin agua, lo más que puedes andar son como 3 o 4 días. Y más, aún más, si estás en el desierto, en el calor. Nosotros que venimos de partes del mundo que conocemos que está muy caliente. ¿Quién vivía o quién vino de un lugar que parece desierto? Como los 100 grados y se siente caluroso y no puedes ni andar 5 minutos sin agua. Imagínense, millones de personas, quizás 2 millones, salieron de Egipto en este éxodo. Mujeres, huerquillos, los hombres, los animales, sin encontrar agua. Y entonces los ancianos, y sin agua se mueren todos, se mueren los animales por 3 días. Entonces Dios les permitió que andaran por 3 días sin agua. Dios. Muchas veces cuando Dios nos lleva por medio del desierto, le decimos a Dios: ¿por qué me enviaste por este camino? Sin agua, sin poder recibir lo que necesito para sobrevivir. ¿Por qué, Señor? Hay siempre un propósito de cual Dios te envía por un camino que no esperamos. Y aquí está este camino para los hebreos. Andan por 3 días, los animales tienen sed, se van a morir, los ancianos se van a morir, los huerquillos no tienen agua para cocinar. El agua se necesita. Necesitamos agua para vivir, para sobrevivir. Y fíjense lo que dice el versículo 23. Ok, ¿quieren agua? Llegaron a Mará, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Wow. Parece una broma cruel, ¿verdad? Una broma cruel donde necesitan agua y luego viene el agua, pero está bien amarga el agua y no lo pueden tomar. Aguas abundantes, pero aguas amargas. Muchas veces vamos a pensar en los egipcios. Ellos estaban rodeados por aguas, bastantes aguas. Ellos tenían todo. Ellos eran el país más poderoso en esos tiempos ancianos. Tenían todo. Tenían riqueza, tenían oro, tenían plata, tenían terreno. Ellos eran reinos. El reino de ellos cubría bastante de la tierra de Norte África.
de lo que conocemos hoy como el sur de Canaán. Ellos eran ¿quién sería hoy la nación más poderosa? China, quizás porque tienen bastante dinero. Quizás dirían Rusia, los Estados Unidos. Egipto era eso. Y ellos estaban bañando en las aguas de todo el pecado que ellos estaban bañando en las aguas amargas. Y esas mismas aguas, cuando trataron de cruzar por el camino, esas mismas aguas los ahogó. Muchas veces cuando Dios nos da cosas, riquezas, cuando nos da lo material, cuando nos da dinero, cuando nos da carros, cosas físicas, no es suficiente para apagar lo que necesitamos en nuestras vidas espirituales. ¿Cuánta gente ustedes han escuchado, vamos a decir como en Hollywood, o que ustedes conocen, que ellos tenían todo? Tenían todo. Tenían familia, tenían dinero, pero había un vacío en su vida, había un vacío en su corazón, y todo lo que Dios le estaba dando, todas las aguas abundantes que ellos tenían, no era suficiente para aplacar el vacío que tenían en sus corazones, y se ahogaron en eso. Esas aguas nos da Dios para un propósito. Entonces las aguas que donde llegan aquí no eran suficientes para tomar, no podían beber. Es como parecía un chiste, parecía cruel. Quieren agua, les voy a dar todas estas aguas, pero no pueden tomar nada. ¿Cuántas veces Dios nos da tanto en nuestra vida, pero no es suficiente para aplacar nuestro vacío, nuestro pozo, nuestras cosas que necesitamos, y todo lo que tenemos no nos ayuda para nada. Y nos estamos ahogando en la misma manera que los egipcios se ahogaron en el abismo del Mar Rojo. Mucha gente hoy se están ahogando con la abundancia de las aguas que Dios les da para rodearle, y se ahogan y se mueren, y no es suficiente para el abismo que ellos tienen en sus corazones. No es suficiente para el caos que tienen en sus corazones, para ellos, para sus familias, para sus matrimonios. Tienen tanto, pero no puede aplacar lo que tienen de desafío en su vida. Esa es la mara, ese es el mara que ellos tienen, es el mara que nosotros tenemos en nuestras vidas. Parece una broma, tanto tengo, Señor, pero no es suficiente para aplacar mi alma. Acuérdense lo que ha hecho Dios por este pueblo. Los ha sacado con su mano extendida, con su mano poderosa, por medio de 10 plagas. Y cuando estaban arrinconados con el agua enfrente de ellos, y los egipcios de atrás de hoy, hizo que Moisés levantara la vara y que se partieran las aguas, y ellos caminaron, dice la palabra, caminaron por tierra seca. Y el momento que pasaron, ese momento, las aguas se tragaron a los enemigos de este pueblo. Acuérdense que esto es todo lo que Dios ha hecho por esta gente. Dios ha hecho mucho para este pueblo, para esta gente. Y fíjense lo que cuando llega la primera prueba, comenzaron entonces, versículo 24, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés. Y preguntaban, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Por eso pregunté, ¿cuánto tardamos en olvidar la bondad de Dios? Este pueblo sabía, ni tiene un día o 3 días. 3 días se habían olvidado de la bondad del Dios Todopoderoso que había obrado para abrir un camino donde no había, y había destruido al enemigo. 3 días aguantaron cuando vino la primera prueba, y se olvidaron lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios había hecho. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaron, ¿qué vamos a beber?
muchos cristianos hoy, como nosotros, se fastidian con Dios. Murmuran contra el pueblo de Dios, con la iglesia, con el pastor. Se quejan. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Si yo estoy haciendo lo que debo de hacer como cristiano, voy a la iglesia, o estudio mi Biblia, doy ofrendas. ¿Por qué? ¿Por qué esto y esto, Dios? Y si nos olvidamos de la bondad y lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas, ¿por qué hacemos eso? Dios siempre y acuérdense que Dios había ido con ellos con una nube enfrente de una nube de fuego en el día, una nube de humo en la noche, acuérdense. Y ni 3 días después de que Dios destruyó a los egipcios, ahí andaban quejándose los egipcios, de los hebreos. ¿Qué vamos a beber? ¿Saben por qué preguntaron eso? ¿Saben por qué nosotros preguntamos? Porque la vida espiritual, lo que Dios tiene que ofrecer para nosotros, no nos cae en el sabor de Dios. No estoy hablando de nosotros o ustedes, quizás, yo no sé dónde están sus corazones en este momento, pero Dios tiene una fuente de paz, para darnos por medio de su palabra, por medio del pueblo, de la iglesia, por medio de nosotros como cristianos, en compañerismo, para edificarnos, para levantarnos, para apoyarnos. Pero eso no es suficiente para darnos lo que necesitamos. Queremos tomar de otra cosa. Dios, no quiero eso. No quiero beber nada más lo que me va a quitar la sed. Este pueblo hebreo tenía sed, pero tenía sed para otra. Ellos querían regresar. Y vamos a ver en la semana que viene que otra vez van a murmurar, se van a quejar contra Moisés. ¿Y para qué nos sacaste, Moisés? Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto, aunque sea hubiéramos tenido unas tortas, unos chicharrones. Pero así son el pueblo de Dios. Nos olvidamos. Nos gusta lo de Dios, nos gusta lo que Dios nos ofrece, pero no nos gusta siempre probar y tomar, porque nos gusta lo que ofrecía Egipto. Versículo 25. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Lo leo de nuevo. Moisés clamó al Señor. Entonces Moisés va al Señor y le clama, y Dios le apunta y le muestra un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. No sabemos de dónde vino este pedazo de madera. No sabemos de qué estaba hecho, de qué tipo de madera era. Aquí dice que mostró un árbol. Un árbol, sí. Ciertas versiones, traducciones de usted puede decir árbol. No sabemos qué tipo de árbol era. No sabemos qué tipo de madera de árbol era. No sabemos de dónde vino este árbol. No sabemos de dónde vino esta madera. Pero lo que sí sabemos, que había un árbol, un pedazo de madera, y Dios se lo apunta a Moisés y le dice: agarra ese pedazo de madera, agarra un pedazo de ese árbol y échalo al agua, y el momento que lo echó al agua, al instante se volvió dulce. No sabemos nada de este árbol, no sabemos nada de esta madera. Es algo bien misterioso. ¿Se acuerdan? Hacía muchos meses, casi un año, cuando Abraham estaba salvando a su sobrino Lot, y después de regresar de la guerra, de conquistar y destruir los ejércitos, va de regreso con Lot, y se acerca un hombre misterioso que se llama Melquisedec. ¿Se acuerdan? Y no sabemos de dónde vino Melquisedec, no sabemos quién él era, pero muchos piensan que él era el Jesús preencarnado. Muchos piensan que este era Jesús cuando digo ¿qué significa carne? Carne.
Entonces cuando digo encarnarnos, esto era Jesús preencarnado. Cuando decimos algo así, estamos diciendo que era Jesús antes de que viniera al mundo como bebé y naciera como hombre, y antes de que muriera, preencarnado de Cristo. No dice la Biblia que era Cristo, Melquisedec, pero aquí eso era algo misterioso. Muchos pueden tratar de adivinar, pero nunca lo sabemos, casi mucho, y yo incluso pienso que ese Melquisedec era Cristo preencarnado, diciéndole a Abraham, dándole una bendición a Abraham. Y aquí tenemos este pedazo de madera y este árbol que no sabemos dónde vino, es misterioso. Pero lo que quiero pensar, que el Dios del universo, que el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Dios, Jehová, no vive en el tiempo lineal como nosotros. Dios no vive en el tiempo como nosotros. Dios está afuera del tiempo. Lo que quiero pensar es que quizás este pedazo de madera era un pedazo de la cruz de Jesús. Quizás. Me hace pensar, ¿de dónde vino esto? ¿Dónde vino este árbol? ¿Dónde vino esta madera? No dice la Biblia, pero me gustaría imaginar que este pedazo Dios lo sacó de un tiempo, quizás del mismo árbol que hicieron la cruz de Jesús, y lo vino y regresó al tiempo, porque Dios está fuera del tiempo. Acuérdense que Dios no está en tiempo como nosotros. Él está afuera, Él no existe como un ser como nosotros. Porque fíjense lo que sucede. Al instante el agua se volvió dulce. Hay que entender ciertas cosas. Que cuando los israelitas, cuando digo israelitas, digo de lo mismo pueblo hebreo. Israelitas, hebreos, el pueblo de Jacob, los judíos, es lo mismo. Entonces cuando encuentren esos términos, esas frases, es lo mismo para decir los judíos, los hebreos, los israelitas. Quizás en otras partes de la Biblia, especialmente en los Salmos, Isaías habla de Jacob. Cuando dice o habla de Jacob, muchas veces no está hablando del hombre, está hablando del pueblo hebreo. Es como decir, ya vino Joel, pero viene 10 de mis hijos. Porque en un sentido es casi como que yo vine, porque ellos representan a mí. Entonces, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, salió bien embarrado de las cosas que habían ellos aprendido por 4 siglos. 4 siglos habían vivido como esclavos en Egipto y no tenían identidad. Lo único que ellos sabían que los egipcios adoraban a todos estos dioses paganos que seguían a las cosas del mundo oscuro. Entonces este pueblo no tenía identidad. Venían bien cuando tú pasas por el desierto, andas y sales. Y le voy a decir la verdad, yo sudo bien fácil. Yo puedo estar en el sol por 5 minutos en temperatura de 75 y ya estoy sudando. Y quizás me han visto. Imagínense, este pueblo hebreo salieron a la carrera, salieron sin poder cocinar el pan, ¿se acuerdan? Sin levadura. Y salieron a la carrera urgentemente, sabiendo lo único que conocían como esclavos, lo bien básico. Entonces cuando ellos salen, por ejemplo, cuando alguien sale de la prisión, tenemos a alguien quizás en nuestras vidas que conocemos que cuando salen de la prisión salen bien sucios, ¿verdad? Necesitan un baño, necesitan que cortarse el pelo, necesitan que comprarse ropa, vestidura, necesitan que cambiar sus costumbres porque han sido acostumbrados a vivir la vida de la prisión. Esto es este pueblo hebreo, no saben cómo vivir para Dios. Entonces llegan a estas aguas y lo que yo digo que significa esto, que aquí Dios les va a dar agua dulce. Porque lo único que siempre han conocido es agua amarga en su vida. Podemos decir que Dios no solamente estaba interesado en sacar a los hijos de Israel de Egipto, sino que también quería sacar a Egipto fuera de los hijos de Israel. ¿Están conmigo? Aunque salieron de Egipto, todavía tenían bastante de Egipto en sus corazones. ¿Están conmigo? Tanto físico como espiritualmente. Dios señaló el árbol y a través del árbol endulzó la amargura. ¿Puedes oírlo decirnos
Hijo, haz esta pregunta, hijo o hija de Dios. Haz esta pregunta. Quizás Dios nos está diciendo, Cristo, hijo, yo también te he dado un árbol. Me he comprometido a ello como prenda eterna de mi amor por ti. Eres precioso o preciosa a mis ojos. Tú y tu familia. Yo te estoy dando esta agua dulce. ¿Y qué es esta agua? Es Cristo, es Dios. La Biblia es el filtro que necesitamos para saber qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros. La palabra nos enseña lo malo y lo bueno. Este es el filtro que usamos en nuestras vidas. Y esto nos enseña y nos da el agua que necesitamos en el desierto de nuestras vidas. ¿Quién tiene un sistema de purificación en sus casas de agua? Algo sencillo, una taza, un jarro de purificar el agua. Mucha gente tiene, ¿verdad? Usted tiene, Alta, usted vinimos a su casa, ayer fuimos a la casa de ella y todavía no he comido porque comí como un bufete. No sé, ya comí. No, anteayer. Ella tiene como, y nosotros también teníamos una vez como algo que se conecta a la llave y es un filtro. ¿Y qué es lo que hace el filtro de agua? ¿Saca qué? Las impurificaciones, ¿verdad? Saca la tierra, saca los animalíos, saca lo tóxico, ¿verdad? Y filtra todo el agua. Este pedazo de madera, este árbol, había algo como un filtro adentro que purificaba el agua, le sacó lo tóxico y podían tomar del agua dulce. Así es la palabra de Dios, así es la cruz de madera que tenemos enfrente de nosotros cuando vienen las aguas amargas, cuando viene la vida amarga de los problemas, de las pruebas, de los feos, de las enfermedades. Viene la amargura de este mundo, pero tenemos las aguas, tenemos la cruz de Jesús que filtra nuestra vida y nos hace tomar agua dulce. Es una limpieza y una desintoxicación de los elementos egipcios para ellos. Pero lo que está haciendo aquí también Jesús está haciendo algo simbólico, porque vamos a ver que Dios tiene que limpiar a este pueblo, tiene que limpiarlo de todo lo feo, de todo lo tóxico que ellos tenían en su vida, y está comenzando con lo físico. Lo mismo Dios hace con nosotros. Lo mismo Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Dios nos enseña por medio de la cruz, que le dice, ve, echa ese pedazo de madera, echa esa cruz a tu vida, y lo que necesitas va a ser suficiente para tu vida. El punto número 2 va a ser esto. La obediencia trae santificación y nos limpia de impurezas. La obediencia trae santificación y nos limpia de impurezas. Versículo 25, segunda parte. En ese lugar el Señor les puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Fíjense lo que Dios hace. Dios los trajo a este lugar. Dios los trajo a este punto. Aquí en este lugar llamada Mara, Dios habló por la primera vez. Les dio la palabra. Y les digo, yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo les considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Su palabra fue dada como prueba. Hoy mismo tenemos una prueba. Todos los días tenemos esta prueba. Esto es la prueba para vivir la vida que va a agradar a Dios. No queremos pruebas. Ninguno de nosotros queremos pruebas, ¿verdad? Pero estamos
en la oscuridad y estamos tontos si pensamos que nunca va a venir la prueba. Y cuando venga la prueba, Dios habla por medio de su palabra para dirigirnos, para aliviarnos, para sacarnos o para darnos lo que necesitamos para alientarnos por medio de su palabra. Y Dios está aquí haciendo eso, está dándole la palabra. Obedézcanme, escuchen mi voz. Si yo los considero justos, cumpliré mis mandamientos, mis estatutos con ustedes. No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Los israelitas no son diferentes que nosotros. No obedecían la palabra y cosas le pasaban. ¿Saben que la vida física está directamente conectada muchas veces a la vida espiritual? ¿Sabían que la vida física está muchas veces conectada a la vida espiritual? Y si estamos haciendo, tomando, bebiendo, estamos alimentándonos de las cosas espirituales que no son buenas para nosotros, muchas veces eso se va ¿cómo se dice? Y se va a traducir en nuestras vidas de carne, en nuestras vidas físicas. Si Dios dice no te emborraches, y uno se emborracha y se emborracha y se emborracha, se emborracha, ¿crees que no va a haber consecuencias físicas? Si dice Dios que no comas tanto, que hay que ver moderación. Pero si uno come y come y come y come, ¿crees que no va a haber consecuencias físicas? Sí. Si uno se echa drogas en el sistema, vez tras vez, tras vez, tras vez. Esas son cosas espirituales que Dios dice que no deben, porque dice la palabra que estamos hechos en la semejanza de Dios. Estamos hechos en la imagen de Dios. Entonces cuando abusamos nuestros cuerpos, le estamos diciendo a Dios, tú no me importa, tu imagen no me importa, aunque Dios se ha hecho en tu imagen, voy a abusar de lo que tú hiciste en tu imagen. Dios va a traer consecuencias. Muchas veces lo que hacemos en nuestras vidas espirituales, en no obedecer a Dios, está ligado a lo físico, y Dios castiga y Dios trae consecuencias. Y si Dios dice, no seas infiel a tu cónyuge, y si ese cónyuge es infiel, va a haber consecuencias físicas. Lo espiritual está conectado muchas veces a lo físico, pero mucha gente no sabe eso. Tenemos el filtro de la palabra. Una pregunta, ¿qué es el filtro que tu vida usa para santificarte hacia Dios? ¿Es la cruz o es tu pecado? Aquí en este punto usé la palabra santificación. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificación es una palabra grande, pero es algo bien sencillo. Santificación. ¿Qué significa santificación? Alguien diga. Una divina. Santificación. Una persona que es muy santa. Ok. Pero la palabra de Dios dice que nosotros podemos ser santificados en Dios. Pero nosotros somos pecadores. ¿Cómo podemos ser santificados en Dios y todavía ser pecadores? La sangre que hemos clamado en las alabanzas, la sangre de Cristo nos baña, nos derrama y nos limpia. Cuando Dios ve a un pecador y ese pecador le clama a Dios, que le pide perdón, se arrepienta y pide perdón, Dios dice que Él es fiel y justo perdonando nuestros pecados y limpiando de toda maldad. Entonces cuando Él nos limpia de esa maldad, cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, Él nos lava y nos santifica. En ese momento es un proceso. Porque siempre vamos a pecar, siempre vamos a tropezar, siempre vamos a caer, somos seres humanos. Nunca vamos a ser perfectos, pero cuando le clamamos a Dios, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, que Él nos perdone, Él dice la palabra que Él es justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es la promesa que Dios nos da, y eso es ser santificado, es ser limpiado, es ser bañado, es ser
quitado de todas las impurificaciones que son en nuestra vida. Y cuando uno viene a Cristo por la primera vez, muchas veces trae todas esas impurificaciones en sus vidas. Y por eso Dios los trajo a este lago, a este pozo de agua, no nada más para darle aguas amargas con la madera, para que comenzaran a ser purificados. Entonces nosotros cuando venimos a la cruz de Jesús, todos los días tenemos que ser lavados por la cruz. Todos los días tenemos que clamarle a Cristo: purifícame, sáname, quítame esto que tengo, quítame de este pecado, quítame de este vicio, quítame de esto que me quiere agarrar todavía el diablo. Purifícame, dame del agua eterna, que yo ya he sido salvado, Señor, pero yo sé que voy a pecar. Dame de tu... ¿Y cómo hacemos eso? Hay que venir a la cruz de Jesús por medio de su palabra. Hay que leer la palabra, no hay ningún otro modo. Y si no estás leyendo la palabra, si no estás aprendiendo de Dios, si no te estás acercando a Dios por medio de su palabra, y si nomás vienes a la iglesia los domingos y echas la vida a los rincones hasta el domingo que viene, nunca te vas a acercar a Dios, nunca vas a ser limpiado, nunca vas a ser santificado. Quizás vas a ser un cristiano, pero no vas a ser el cristiano que Dios quiere, no el cristiano que Joel quiere, porque yo no quiero saber de sus corazones. Dios sabe de sus corazones. Dios los quiere que ustedes lo busquen, que los sigan, que sean santificados por medio de su palabra, no por medio de un hombre, de una iglesia, por obra. Él quiere que ustedes y nosotros seamos santificados, viniendo a la cruz de Calvario, tomando del agua que brota de vida eterna que viene por medio de Cristo. Entonces, en versículo 25, donde dice, en ese lugar Dios les dio una prueba. La palabra es nuestra prueba. Mará fue un lugar de amargura y prueba, pero debido a que Israel soportó y recibió provisión de Dios, realmente se beneficiaron de su tiempo en Mará. Ellos aprendieron a orar, aprendieron a desconfiar de ellos mismos, poner su confianza en Él, aprendieron a tener una dependencia diaria, aprendieron obediencia e incluso aprendieron un nuevo nombre para Dios. El último versículo que dice aquí: yo soy el Señor que les devuelve la salud. Otra manera, en otras traducciones hebreas, acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Eso ahí nos dice. ¿Se acuerdan que hemos aprendido de varios nombres de Dios? Dios el Shaddai, hemos aprendido del Shaddai, Dios Todopoderoso. ¿Cuál otro? Yahweh. Ese es el Dios, el nombre personal de Dios. Aquí vamos viendo otro nombre por la primera vez. El Señor que devuelve la salud. Esto es Jehová Rafa. ¿Han escuchado ese término? Jehová Rafa. Eso significa el Dios que sana. Esta es la primera mención de este nombre de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Dios con este pueblo? Los está sanando de las enfermedades, los está sanando, quizá le está limpiando del sistema de los cuerpos de estos hebreos, todo lo tóxico que tenían en sus cuerpos, desde lo que habían comido, se habían alimentado, tomado en Egipto, y Dios los está limpiando, y Dios les está diciendo: yo soy tu Jehová Rafa, el Dios que sana. La obediencia también significa que estamos en paz con Dios y libres de una tremenda cantidad de estrés y ansiedad en la vida. ¿Ustedes piensan que el estrés nos afecta físicamente? El estrés no se puede ver, ¿verdad? Pero se siente y se mira, se manifiesta en preocupación, se manifiesta en quizás dolores de cabeza, dolores de cuerpo, quizás no puedes dormir. El estrés es algo invisible, pero cuando Dios nos da el agua, cuando nos da la cruz, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces todo esto que Dios le está ofreciendo a los hebreos y que nos ofrece hoy, tiene un beneficio obvio para la salud de cualquier persona. Y cuando tú estás sometido bajo una prueba tremenda, grande, una enfermedad, y si tienes la
paz de Cristo en tu vida, esa cruz de madera del Calvario, si tienes las aguas que Cristo ofrece, tienes una paz y no te pones estrés. No te estresas. Y cuando no te estresas, no tienes dolores. Así es. Está conectado, está ligado. Este es el Jehová Rafa, el Dios que sana. Esta fue la primera vez que Dios les dio este nombre a ellos. Lo van conociendo personalmente. Es Dios tu Jehová Rafa. Él es tu Dios que sana en tu vida. No nomás sanar enfermedad, pero es el que te sana de tu corazón. Es el que nos sana de la muerte, del infierno. Este es el Dios Jehová Rafa, el Dios que sana. Él nos ha sanado. Si has puesto tu fe en Cristo, Él te ha sanado, te ha sacado de la enfermedad que nos lleva al infierno. Este es el Jehová Rafa que se enseña por la primera vez. Este es el Jehová Rafa que también tenemos hoy. ¿Lo tienes en tu vida para lo que necesitas? Versículo 27. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Wow. Manantial es otra palabra para fuentes. Llegaron siguieron viajando y llegaron a un pueblito o un lugar llamado Elim, donde había 12 manantiales o 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Ahora sí pudieron tomar. Ahora sí pudieron tomar. Dios sabe cuando necesitas alivio y descanso, y Dios sabe cuando Él necesita que probarte. Pero es interesante que el momento que Dios les dio las aguas dulces y tomaron y bebieron, el siguiente lugar era una abundancia de la bondad de Dios. Así es la vida cristiana. Cuando Dios nos da de beber de su agua viviente, cuando Dios nos da de beber de lo que Cristo nos ofrece en nuestra vida, esa paz, ese entendimiento, que no es entendimiento de este mundo, no es paz de este mundo. Dios comienza a darnos una abundancia de lo bueno en nuestra vida. No siempre se manifiesta en lo físico, no siempre se manifiesta en lo material, pero se manifiesta en una paz que nunca termina. Alivio y descanso para el viaje. Después del tiempo de prueba, Dios tuvo un tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel. Él sabía exactamente lo que necesitaba y sabía cuándo probarles y cuándo darles descanso. Elim era maravilloso, el lugar de provisión con 12 fuentes y 7 palmeras. Sin embargo, aquí en este lugar, en este sitio, no hubo nueva revelación de Dios en Elim, como lo hubo en Mará, donde Dios se reveló a sí mismo como Jehová Rafa. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y luego la conexión a la lectura que hizo nuestra hermana. Todos estamos enfermos de algo. Estamos enfermos del pecado. Dice la palabra que hizo la lectura del nuestro. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es interesante, en el huerto, cuando fracasó Adán y Eva, no nomás cayó el hombre, cayó toda la creación. Hubo muerte en toda la creación. Vino los desastres, vino los terremotos, vino los tornados, vino la enfermedad, vino todo. Entonces, hasta la creación está enferma. Hasta la creación está gimiendo aquí. Como hizo la lectura de nuestra hermana. Es como, ¿qué significa la palabra esta? Gemir.
llorar, quejarse. quejarse. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Cuando estamos enfermos lloramos, nos da dolor. Es como dice aquí, como dolores de parto, los dolores de parto como una mujer cuando va a nacer un bebé. La creación misma está enferma, está diciendo: arréglame, cuídame, sácame, sáname. La creación misma dice eso. Igual que nosotros, dice, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La creación está infectada, igual que nosotros, con dolores. Gemimos para ser sanados. El Señor dice, y te está preguntando, o te está diciendo: hermano, hermana, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo tengo lo que necesitas cuando estés en ese desierto. Yo tengo lo que necesitas cuando necesitas que beber, cuando tengas sed, cuando lo que te ofrece el mundo no es suficiente y te da nada más pura amargura, te da el agua amarga y te está ahogando toda esa. Yo tengo las aguas dulces para ofrecerte que tú necesitas. Y nunca vas a tener que beber de nuevo si tú tomas de la fuente que brota, que es la cruz de Jesús. Estas son las aguas limpiadoras de la cruz. These are the cleansing waters of the cross. El Señor dice: soy tu sanador. ¿Vas a Él cuando lo necesitas que te limpie de algo? ¿Qué pecado, qué maldad tienes ahorita en este momento en tu vida que necesitas pedirle a Dios perdón? ¿Qué tienes ahorita que te tienes que arrepentir en tu vida y decirle a Dios: dame, Dios, tus aguas sanadoras? Dame tu cruz, el amor, dame la bondad de Cristo que Él derramó sobre. Dámela y perdón. ¿Qué es lo que necesitas que decirle a Cristo en este momento, a Dios? ¿Qué es lo que necesitas de tu sanador en este momento? ¿Cómo tienes que acercarte a Él? Vamos a ponernos de pie.